Vamos a iniciar con la ponencia Perspectiva Económica y Política en México para el 2012 a cargo del licenciado Alberto Montoya Martín del Campo. Buenos días. Bienvenido. A todas y a todos. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana y les agradezco mucho su invitación. Me parece una reunión muy oportuna y también muy importante. Ustedes plantean la pregunta: retos para el año 2012, Año Internacional de las Cooperativas. Y me han hecho el favor de invitar para que reflexionemos sobre la situación económica y política de la nación. Me voy a referir entonces, en primer lugar, a las cuestiones económicas y posteriormente a las políticas. Desde el punto de vista económico, no solamente en México, sino en el mundo, hay una evidente crisis. La cuestión fundamental es la siguiente: la tesis de que los mercados se autorregulan es falsa. Claramente, el sistema financiero internacional y las finanzas de los países desarrollados, tanto en Europa como en Estados Unidos, demuestran que esta tesis es falsa. No hay autorregulación de los mercados. Son decisiones y son decisiones políticas. La idea de separar la economía de la política proviene del positivismo de Augusto Comte a mediados del siglo XIX, quien tomó la idea de Adam Smith de una supuesta autorregulación entre la oferta y la demanda como un mecanismo universal. Todas las ciencias sociales prácticamente están sustentadas en la extensión de esta tesis de la economía a la política, a la sociedad, al medio ambiente, la supuesta autorregulación. La forma más desarrollada de esta tesis es la sociología sistémica de Niklas Luhmann. Hoy se considera la mayor expresión, comillas, científica de la sociedad. Bueno, esta tesis es falsa. Podemos observar cómo entonces hay ciclos económicos y estos ciclos económicos son ciclos ante los cuales los gobiernos tienen políticas procíclicas o anticíclicas. Y también podemos constatar que hay distintas economías políticas. Toda economía supone una moralidad, supone una eticidad. Y toda economía supone relaciones de poder. Cuando hablamos de economía no podemos decir, vamos a hablar de economía. Siempre hablamos de economía política. De hecho, quien formuló este concepto fue el propio Adam Smith. Si nosotros leemos su investigación sobre la causa de la riqueza de las naciones de 1776, ahí podemos observar su concepto de economía política. ¿Y cuál es el concepto de Smith? Dice, la economía política tiene dos objetos. El primero, la forma en que la gente provee o crea. En inglés el concepto que él utiliza es
revenue, es decir, ganancia, utilidad. Más precisamente, dice Smith, las condiciones para que la gente cree riqueza por ella misma. Ese es el primer objeto de la economía política, que la gente sea capaz de crear riqueza por ella misma. El segundo objeto es crear, de nuevo utiliza el mismo concepto, revenue, es decir, utilidad, ganancia, para un concepto que en español tiene distintas significaciones. En inglés es commonwealth. En español a veces se traduce como bien común o pudiéramos traducirlo como bien público. Es decir, y dice Smith, de lo que se trata es de que la gente se enriquezca y de que se enriquezca el soberano. Y él habla estrictamente del soberano, porque estamos hablando de la monarquía y estamos hablando del año 1776. Pues bien, durante los últimos 30 años, ¿qué ha ocurrido en la economía global? Resulta que ha habido una concentración extraordinaria de la actividad económica. En los Estados Unidos, tan solo 200 corporaciones, 200 empresas producen más de la mitad del PIB de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Una extraordinaria concentración. Y dentro de esas 200, las 5 o 6 corporaciones financieras tienen un poder sobre todo el conjunto de la economía. El sistema financiero tiene un poder sobre incluso los estados-nación, como lo estamos observando ahora en el caso de la Unión Europea. Y esta economía tan concentrada se ha apropiado de las facultades que pertenecían a lo público. Es decir, se han apoderado del poder ejecutivo y del poder legislativo. Los ciudadanos entonces hemos sido disminuidos en nuestra capacidad de incidir en las decisiones de la política y de la economía. Es un fenómeno que ocurre a nivel global, pero que en el caso de México es extremo. ¿Cómo podemos nosotros ubicarnos en el entorno internacional? Pues bien, hay distintas economías políticas. ¿Cómo podemos distinguir una de otra? Veamos el peso precisamente de eso que llamaba Smith Commonwealth, es decir, aquello que es producido por la sociedad pero administrado por lo público. En otras palabras, el tamaño del gasto público en las distintas sociedades. Se afirma que México tenemos un estado obeso, casi como un estereotipo, como una consigna, que se gasta mucho. No podemos afirmar que se gaste con eficiencia y que además se gaste mucho menos con justicia. Sin embargo, el gasto público en México hoy representa tan solo el 24% del Producto Interno Bruto. ¿Eso es mucho o es poco? El promedio de gasto público en los países de la OSDE es 42%.